Sí, muchísimas gracias por tan bonita presentación. A ver, vamos a regresarnos tantito. Aquí está. Gracias, doctora. Pues buenos días a todos. Es un gusto que estén ustedes el día de hoy aquí. Ha sido un año muy complicado, pero nuestro año calendario pues se va terminando. Nosotros terminamos en marzo el año calendario, y verlos aquí a fin de este ciclo de pláticas es muy bueno. Sé que hay poquitos, esperemos que se vayan integrando un poquito más. Y le doy también gracias a todas las doctoras que están aquí, Rocío, todas, Yareli, Cindy, que también vi que está ahí, Dani, Grecia, todas, muchachos, Ana Karen, que ha estado participando. Son sus doctoras que están siempre ahí al pie del cañón con ustedes, muchachos, y están en las consultas, son a los que ustedes ven siempre. Pues vamos a empezar el tema de hoy, que es prevención de enfermedades alérgicas. Prevención es realmente el motivo de que estamos el día de hoy aquí, que se creó este club, esta área de este departamento del Centro Regional de Alergias, de prevención, de educación, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con algo básico, que es, esta pregunta es, ¿qué es la alergia? Yo creo que todos nos las hemos hecho en algún momento, más los papás, los pacientes, ¿sí? O sea, ¿qué es la alergia? ¿Por qué yo tengo alergia? ¿Por qué me tocó cargar esto de la alergia, verdad? Y científicamente, pues tiene una definición que les voy a compartir. Dice que es una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunológico. Palabras complejas tal vez para ustedes, que ahorita las vamos a ir ahí viendo un poquitito. Entonces es hipersensibilidad. Y en estos mecanismos que intervienen en la alergia, puede haber mecanismos que nosotros le llamamos de anticuerpos o celulares, ¿sí? Son mecanismos inmunológicos. Todos tenemos esos mecanismos, pero vamos a ver la particularidad de la forma que funcionan en la alergia, ¿sí? Y hipersensibilidad, son palabras así que nos dicen en el consultorio, y que a veces no le entendemos al doctor que nos está atendiendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que yo tengo hipersensibilidad? Bueno, y esta hipersensibilidad quiere decir que esos síntomas y signos que yo tengo son ocasionados por una exposición, ¿sí? Yo me expongo a algo, a cierta concentración, y voy a tener esos signos o esos síntomas, ¿sí? Y eso nosotros le llamamos hipersensibilidad. Es decir, cuando yo tengo un síntoma de alergia, yo puedo decir, tú ya estás sensibilizado, por ejemplo, al polvo o al ácaro, ¿sí? Esa hipersensibilidad o sensibilización es ese signo o síntoma que yo estoy viendo en mi paciente y que a veces nosotros les decimos así a ustedes. Hay otra palabra que también hablamos con mucha frecuencia y es atopia. Yo creo que ustedes han escuchado dermatitis atópica, o es un paciente atópico, o es una familia con atopia. Y atopia, a diferencia de alergia, si ustedes se fijan cuando definimos alergia, pues eran los signos o síntomas que voy teniendo. Y atopia es una tendencia, es decir, aquí hablo de la predisposición genética, ¿sí? Es esa tendencia que tenemos en mi persona o en la familia, ¿sí? Dice que usualmente niños o adolescentes en los que me voy a sensibilizar, por eso les puse la definición de hipersensibilización o sensibilización, para que entiendan ustedes esto. Es con eso que yo tengo, ese gen que me heredó mi mamá, mi papá, o esa tendencia que yo tengo familiar, voy a sensibilizarme, voy a producir un anticuerpo específico. Específico quiere decir que me voy a sensibilizar al polvo, ¿sí? No a lo mejor a la cucaracha y al gato y al perro. O sea, es una IgE o es un anticuerpo específico contra el polvo, ¿sí? Si también me sensibilizo al gato o al perro, bueno, es otra IgE específica para el gato o para el perro, ¿sí? Esa es
la atopia, es esa tendencia familiar a yo sensibilizarme específicamente a algo, ¿sí? Ok. Les pongo esta diapositiva para que ustedes vean cómo nosotros en palabras vamos recorriendo esta línea, es lo que vamos describiendo. Ok, yo tengo la atopia, yo tengo esta tendencia familiar y voy a desarrollar una enfermedad alérgica. Esta enfermedad alérgica, dependiendo de los síntomas que tenga, puede llamarse urticaria, dermatitis atópica, asma, rinitis o muchas otras enfermedades. Quiero que ahorita vayamos poniendo en el chat preguntas o comentarios y la doctora Rocío nos va a ir interrumpiendo durante la plática para irnos comentando esas preguntas. Ella va a estar coordinando esta sección de preguntas. La realidad es que esto que les ponemos aquí, para que ustedes entiendan, vean cómo sucede. Hay algo que se llama epigenética que conlleva la regulación de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, de genes, etcétera. Y esa epigenética, hay algo que falla en la regulación que debería de tener. Entonces, esa falla que nosotros arriba la estamos traduciendo como una enfermedad alérgica, ¿sí? Esa es una falla en esa regulación epigenética. Vamos a tener una falla en la reparación de esa inmunidad y voy a traducirlo como síntomas de alguna enfermedad alérgica. Entonces, la forma en que nosotros se los platicamos a ustedes lleva mucho más, o sea, lleva mucho más ciencia, mecanismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces si ya tenemos esa parte clara, ahora vamos a hablar de las enfermedades alérgicas. Enfermedades alérgicas, pusimos aquí algunas, pero yo sé que a lo mejor ustedes pueden contribuir ahí anotando alguna otra o incluso que ustedes consideren que es una enfermedad alérgica sin realmente serlo, pues pónganmelo ahí en el chat para que la doctora Rocío ahorita nos comente. Entonces, las enfermedades alérgicas pueden ser las más comunes o las que ustedes o sus hijos tienen, como asma, rinitis, dermatitis atópica, urticaria, alergia a algún alimento, algún medicamento, conjuntivitis. Hay algo que se llama esofagitis eosinofílica, que a lo mejor ustedes no saben que existe, pero es una enfermedad donde hay alergia en el tracto gastrointestinal superior inmediato, que es el esófago, ¿sí? Es incluso más arriba del estómago, ¿sí? Y ahí puede haber una alergia en ese órgano, ¿sí? Y anafilaxia, la anafilaxia es la expresión más grave o más severa de cualquier enfermedad alérgica. Y algunos de ustedes a lo mejor han tenido algún choque anafiláctico y saben lo grave de esta situación. Bueno, pues tenemos todas estas enfermedades y más. Por eso ahí pusimos etcétera, para que se agreguen algunas otras. Nuestras enfermedades principales que vemos en el centro y que incluso ustedes pueden tener es la rinitis, que a lo mejor es la más frecuente. No estoy diciendo importante. Yo creo que la importancia de la enfermedad va a depender del que la tiene, ¿verdad? Si yo tengo alergia al medicamento, pues esa es la enfermedad más grave para mí. Pero la rinitis es la enfermedad más frecuente, más estudiada, junto con el asma. Incluso, y ustedes no me dejarán mentir, muchas veces van juntas, ¿verdad? En un porcentaje muy alto va rinitis con asma. La dermatitis atópica, que ahorita en esta época se exacerba bastante. Hay muchos pacientes con su dermatitis que había estado estable durante el año y ahorita estamos teniendo una activación de esos síntomas en su piel, pues por la sequedad, por el cambio climático, por el frío, por etcétera, ¿verdad? Todos esos efectos o factores que nos van a afectar piel, pues nos puede activar. Y también la urticaria y el angioedema, que también es piel, son enfermedades cutáneas y que también en esta época suele activarse o tener un poquito más activa los pacientes estas enfermedades, ¿sí? Les voy a poner
estamos hablando de prevención, no hay que olvidar eso. Entonces, ahorita voy a irles describiendo un poquito los síntomas de las enfermedades más frecuentes para luego ya hablar de cómo hacer la prevención. Rocío, ¿hasta aquí tienes algún comentario de preguntas de los papis o pacientes? No, doctora, hasta el momento no hay ninguno. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de asma. En el asma, nosotros sabemos que vamos a tener algunos síntomas, por ejemplo, al exponernos a algunos factores. Ahorita están cambios climáticos importantes, días de viento, mucha contaminación en la ciudad. Entonces, esos alergenos que estamos exponiéndonos, pues nos van a dar algunos síntomas, como tos, las sibilancias, que es el pillido, la agitación o dificultad para respirar, esa agitación que tenemos y que nos cansa de una forma no lo común que tenemos cuando no hacemos actividad física y que tenemos poca capacidad pulmonar, sino esa agitación que antes yo podía subir las escaleras y todo tranquilo y ahora no puedo. Tengo que hacer varias pausas para poder subir la escalera, ¿verdad? Entonces, o hablar, simplemente el hablar. La dificultad respiratoria como tal, que es que no entre el aire y que siento que me estoy ahogando, ¿verdad? Y el dolor torácico. El dolor torácico, que es una característica de esta enfermedad como de asma. Entonces, les pongo los síntomas y signos más comunes porque en esos vamos a basar la prevención que vamos a platicarles en un momentito. Rinitis alérgica. Entonces, pues tenemos la comezón. Comezón en nuestra nariz, comezón en nuestro oído, en el ojo o en el paladar. Entonces también es bueno que repasemos estos síntomas porque a veces el doctor les pregunta y tiene comezón acá en el paladar, acá atrás en la garganta, que se rasca con la lengüita y hace como un chasquido y decimos, ay, pues no sé, creo que nunca le he puesto atención. Entonces son síntomas crónicos que están ahí desde hace tiempo. Tenemos que saber que existen para poderlos preguntar. Rinorrea hialina, eso se oye muy bonita esa palabra, que no quiere decir más que escurrimiento nasal transparente, ¿verdad? O sea, mi paciente tiene escurrimiento nasal. Entonces, cuando el doctor les pregunte ahí en la consulta de alergia, y tiene rinorrea hialina, ustedes ya van a saber a qué se está refiriendo, ¿sí? Los estornudos en salva, que es no estornudo una vez, ¿sí? Sino que estornudo varias veces seguidas. Es como una salva de balas, entonces estornudos en salva. La obstrucción nasal en balanza también es un síntoma muy común, que altera mucho la calidad de vida del paciente, más cuando esa congestión nasal o esa obstrucción, ustedes se fijan cuando van a la consulta, es un síntoma que interrogamos mucho. ¿Y cómo es? ¿Ya qué horas es? Y es todo el día y se le quita solo. Y bueno, porque es muy importante. Es un síntoma que en algunos pacientes es muy leve, no ocasiona ningún problema, pero en otros pacientes ocasiona muchas alteraciones en la calidad de vida. La obstrucción nasal en balanza, ¿sí? El crecimiento de los cornetes, que eso es algo que nosotros vemos, ustedes no lo saben, pero ahí hay unas estructuras que se llaman cornetes y se crecen, se inflaman y nosotros incluso graduamos ese crecimiento. Y la mucosa nasal pálida de la nariz, que también es parte de la revisión que les hacemos a ustedes cada vez que van a la consulta, ¿sí? La dermatitis atópica, como les comentaba ahorita, por la época, por el tiempo, pues es más intensa, más frecuente tener este síntoma como tal. Y es comezón. Tengo comezón en mi piel, en diferentes áreas de mi piel, en toda la piel, o incluso dependiendo de la edad, nosotros sabemos dónde el paciente puede tener más comezón. La piel seca, que no nada más es la piel seca que tenemos todo el año, sino que se exacerba en esta época de una forma muy importante, ¿sí? Y por lo tanto, pues me rasco. Y el rascarnos crónicamente, pues vamos a dañar la piel, vamos a tener ahí síntomas relevantes.
En la dermatitis atópica tengo la atopia, que ahorita ya hablamos, que ustedes ya entendieron, que es esa predisposición genética familiar, ¿sí? Y el eczema es esa presencia del eritema con micropápulas que puede estar como húmeda la piel, nosotros le llamamos exudado, y que me ocasiona mucha molestia en mi piel. Si les comento de urticaria y angioedema, que es otra de las patologías con más frecuencia, pues vamos a tener las ronchas, la comezón, el enrojecimiento. Entonces, si yo a veces tengo unas ronchitas que no son rojas o tengo unas ronchas que no me dan comezón, a lo mejor no estoy con no estoy haciendo o no estoy ante un paciente con urticaria, a lo mejor tengo que hacer una diferencia y buscar algún otro padecimiento que me pueda dar síntomas parecidos. Estas lesiones en la urticaria pueden ser confluentes y forman como mapas o tortas que se pegan y ocasionan mucha molestia al paciente. Característicamente pueden desaparecer, es decir, son evanescentes, van y vienen y no nos van a dejar una mancha o un rastro en la piel. Y el angioedema, pues que es edema, que se va a presentar la roncha junto con edema, a lo mejor de mi labio, de mi ojo, de mi mano, etcétera, ¿sí? Entonces, ya vamos recorriendo, si ustedes se fijan, las enfermedades, las características de cada una de las enfermedades o padecimientos, y ahora estamos con el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con esa historia clínica, ¿verdad? Es importantísima la historia clínica. La historia clínica que el médico recabe es muy importante, pero el médico les va a preguntar a ustedes y ustedes tienen que saber. Porque luego me dicen, es que no me acuerdo, ay, es que a lo mejor el papá es el que se fijó, o no está con la abuelita y la abuelita no vino. Entonces, la historia clínica tiene mucha importancia, entonces nosotros tenemos que saber qué le está sucediendo a mí como paciente, o a mi hijo, o a mi familiar como paciente. Sí, tenemos que tener esa información para proporcionarle al médico, porque eso es parte del diagnóstico correcto. Las pruebas de alergia, ya estas va a ser una decisión del médico, qué tipo de pruebas le va a hacer y en qué momento se las va a hacer. Y si necesita algún estudio complementario, algún examen o algún otro tipo de pruebas de alergia que se tengan que realizar, todo eso se puede realizar ahí en el centro de alergia sin ningún problema, y dependiendo de la historia, de lo que el médico recabe, la conclusión que él llegue es el estudio que va a pedir para nuestro paciente, ¿sí? Y el tratamiento. Esta es la última parte de esto que vamos viendo de las enfermedades. Antes de entrar ya a la prevención como tal, el tratamiento siempre va a estar encaminado a evitar la sustancia que me provoca la reacción. Va a haber cosas que voy a poder evitar, va a haber cosas que no voy a poder evitar, pero si yo sé que soy alérgica a la aspirina, ese es mi alergeno, ¿sí? Y entonces no consumo aspirina. Esa es la evitación. Los medicamentos van a ser medicamentos sintomáticos, es decir, me quitan la molestia, o medicamentos preventivos, y aquí ya empezamos a hablar de la prevención, ¿sí? Es decir, trato de evitar que ocurra. Prevenir es eso, muchachos, tratar de evitar que esto suceda. Y la vacunación, aquí adelantándonos un poquito con inmunoterapia específica o vacuna, ¿sí? Esto es algo que es un tratamiento, pero lo podemos usar como prevención de las enfermedades alérgicas. Y quiero que lo entiendan bien ustedes como papás o pacientes, porque la vacuna tiene una importancia fundamental, ¿sí? Es aquello que va a poder realmente modificar la inmunología del paciente. Es lo único que está ahorita avalado, que puede hacer un cambio real. Todo lo demás que les damos a ustedes, si ustedes se fijan, entra como medicamento sintomático. ¿Ok? Entonces la inmunoterapia va a entrar como tratamiento y como prevención, y lo vamos a ver en un ratito.
Y el último punto del tratamiento en general es la educación y la prevención. Educación es esto. Este es el objetivo de que el día de hoy estén ustedes aquí, es esto: educar y hacer prevención. Entre más conocimiento ustedes tengan, ustedes van a poder prevenir muchas de las cosas que van a ayudar a nuestro paciente a tener una mejor calidad de vida. Y la educación, ¿verdad? La educación a veces es difícil. No todos los centros tienen educación para el paciente y este centro tiene muchos años de experiencia y de calidad en la educación al paciente. Y vean cómo todo se conjuga, ¿sí? Para este tratamiento integral, que es el tratamiento que nosotros hacemos en todos ustedes. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero todos los pacientes que van al centro tienen un tratamiento integral. Es decir, yo tengo síntomas, y vemos el pentágono verde, dice medicamento sintomático. ¿Por qué tengo síntomas? Porque estoy enfermo y me dan un control rápido. Pero también vemos en el pentágono amarillo el control del ambiente. Es decir, tengo el perro, tengo el gato, tengo etcétera. Y entonces ahí me dicen cómo hacerle para que estas cosas que yo tengo, estos alergenos que tengo en mi ambiente inmediato, estén en control. Sí, las infecciones, a lo mejor mi hijo es un niño de guardería y eso lo va a predisponer a tener más infecciones. Y los irritantes químicos, etcétera, sustancias que voy a tener por ahí de forma inmediata. La inmunoterapia que ahorita les hablaba, que va a estar con algunas sustancias que me van a ayudar a que yo no tenga ya síntomas al exponerme a eso y que entra también como preventivo y tratamiento. También hay bacterias que nosotros podemos usar en los pacientes. Estas bacterias no están completas, están fraccionadas y se usan como estimulantes para yo estimular esas líneas de defensa y que el paciente esté más protegido. Y los biológicos, que es lo más nuevo en el tratamiento de las enfermedades alérgicas, ¿sí? Educación al paciente y a la familia, que es por lo que ahorita estamos, ¿verdad? Es esto, el que ustedes estén aquí, los que están aquí ahorita presentes, están haciendo esta parte de la prevención, la educación. En la escuela o en la sociedad es un poquito a veces más complicado, pero no imposible. Nosotros como centro trabajamos a veces muy de la mano con las escuelas o con otras sociedades médicas. Ustedes como pacientes educados en estos padecimientos pueden transmitirlo a sus familiares o dar clases en las escuelas de sus hijos y están haciendo ya también esta prevención. Y los medicamentos preventivos que controlan a largo plazo, ¿sí? Aunque se usa la palabra de prevención, son medicamentos que van a tratar de que en muchos meses no tengan ustedes síntomas, que estén estables, ¿sí? Y a veces llega el invierno y nosotros decimos, antes del invierno vienes para darte tus medicamentos preventivos. Esos son los medicamentos preventivos. Ahora sí, ya entrando en la prevención, y vean la importancia, a lo mejor se ven muchas letritas aquí, pero voy a tratar de hacerlo más práctico. La prevención de la alergia. Bueno, esto realmente a lo que se refiere es que vamos a implementar medidas para tratar de evitar síntomas, para evitar que aparezcan síntomas. Es decir, no estoy quitando la enfermedad, pero dentro del tratamiento de esa enfermedad voy a tratar de hacer prevención. Entonces, pues el paciente puede tener una calidad de vida mejor, que es nosotros lo que tratamos de hacer, y vean, la definición por sí misma es lo que dice. Por ejemplo, la vacuna del sarampión nos pone en este ejemplo que va a servir para evitar o para prevenir la aparición de la enfermedad. Entonces, antes de que te infectes, antes de que aparezca, pues te vacuno. Y así no vas a tener sarampión. Así es la prevención. Vamos a tratar de que antes de que tengas el síntoma, hacer prevención. En el caso de la alergia, vamos a actuar a 3 niveles de prevención. Y les vamos a llamar prevención primaria, secundaria o terciaria. Entonces, quiero que ustedes comprendan esto, ¿sí? Si tienen dudas, ahí escríbanos, por favor. Entonces,
Si actuamos a 3 niveles en la prevención de las enfermedades alérgicas en especial, decimos que una persona que tiene alergia y que tiene síntomas, pues hay que evitar que aparezcan o tratar de disminuirlos. Esto se va a llamar prevención terciaria, porque ya no lo pude evitar esto. Entonces ya es al final. Paciente con diagnóstico de alergia, paciente con síntomas, voy a tratar de hacer prevención. Esa es una prevención terciaria. En las personas que tienen pruebas positivas, ¿sí? Es decir, yo ya tengo una sospecha genética, tengo una sospecha de atopia en esa familia y digo, ay, a ver, déjame ver si el hermanito de Juanito que es alérgico va a ser alérgico y le hago pruebas y está positivo, pero no tiene síntomas. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que hacer una prevención secundaria. Es decir, podemos hacer alguna intervención con ese tipo de pacientes. Pero hay pacientes que no han tenido síntomas y sus pruebas están negativas, pero yo quiero evitar que ellos se sensibilicen, por eso ya hablamos de la hipersensibilización o sensibilización, y que vayan a tener síntomas. Eso se llama prevención primaria, ¿ok? Entonces vamos a empezar en aquel grupo de pacientes que no tienen síntomas y no tengo antecedentes y tienen pruebas negativas, aquellos que tienen pruebas positivas, pero no tienen síntomas, y aquellos que tienen realmente ya el diagnóstico de alergia y tienen síntomas, ¿ok? Vamos a ver aquí. Doctora, la interrumpo tantito, tenemos Sí. 2 preguntas. A ver, claro que sí. Bueno, una va relacionada con el tema del que estaba hablando. Dice la señora Saraí Capetillo, buenos días, doctora. En caso de que no se pueda evitar el alergeno, ¿qué se puede hacer? Ok. Bueno, entonces, a lo mejor aquí no podemos clasificarlo si es primaria, secundaria o terciaria, porque no nos está dando información esta mami, pero si yo tengo el alergeno, vamos a decir, y se los voy a poner con un caso típico que nos sucede mucho, el perro. Mi hijo es alérgico al perro, pero el perro es importante para la familia y el papá le comento, hay que deshacernos del perro y el papá dice, pues mejor que se vaya el niño, pero el perro no se va. Entonces no podemos evitar ese alergeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la prevención. Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces en la consulta, el doctor les dice, la doctora les dice, bueno, no te vas a deshacer del perro, ¿verdad? Entonces, al perro hay que tenerlo fuera de casa, hay que bañarlo cada 15 días, hay que mantener el pelo corto del perro, que el paciente no tenga el contacto muy íntimo con el perro, porque a veces se duermen con el perro, con el gato, y está en la cama y las colchas de la cama no las cambio cada tercer día como debemos hacerlo en los pacientes alérgicos, y entonces el alergeno persiste ahí. Pero si yo hago lo contrario, saco al perrito, si el niño quiere ir a jugar con el perrito, que vaya y juegue con el perrito un ratito, luego regresa el niño, le quito su ropa, lo baño y entonces el alergeno ya no se va a la cama o al sillón o a los alimentos, porque también pueden estar ahí. Entonces voy quitando el alergeno de mi medio ambiente, ¿sí? Va disminuyendo y esa disminución de la concentración en el ambiente del alergeno va a hacer que el paciente, simplemente con que hagan esa prevención tan sencilla, el paciente va a tener disminución de síntomas y mejor calidad de vida. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, doctora. Y bueno, tenemos otra pregunta, pero bueno, perdón. Tenemos una continuación de la pregunta anterior. Dice, Sí. mis hijos son alérgicos al mezquite y donde vivimos hay muchos. ¿Ahí qué puedo hacer? Ok. Entonces, va a haber cosas que dentro de esa prevención nosotros vamos a poder hacer como papás o pacientes, ¿sí? Pues si ya me dijeron que soy muy alérgica al perro y yo no tengo inconveniente, pues me deshago del perro. Y no es deshacerse en un mal término, a lo mejor lo dono, se lo doy a un familiar, etcétera, ¿verdad?
Y aún así, cuando nosotros vamos quitando el alergeno, no se quita de un día para otro. Igual el polvo, la humedad, lo que tenemos dentro de casa, pueden tardar algunas semanas en eliminarse totalmente. Pero va a haber situaciones donde yo soy alérgica al encino o al mezquite, como me dicen aquí, y la colonia se llama Los Mezquitales, porque está llena de mezquites. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a otra casa? No tengo esa posibilidad. Entonces, ahí es donde va a intervenir la inmunoterapia o vacunación, que precisamente aquí tenemos esta diapositiva. Entonces, yo les he dicho ya en varios momentos que la vacuna o inmunoterapia, todos le llamamos vacuna, pero su nombre correcto es inmunoterapia, tiene dos vertientes. Va a actuar como un tratamiento preventivo y curativo. Entonces, cuando yo no puedo quitarle el mezquite a todos los vecinos de la colonia, no puedo dejar de respirar, o sea, yo los voy a estar inhalando siempre o muchas horas del día, entonces la vacuna interviene. Y entonces la vacuna me empieza a ser tolerante a el mezquite, ¿sí? Y yo voy a poder exponerme al mezquite y no voy a tener síntomas. El tratamiento, sépanlo ustedes, el tratamiento va encaminado siempre a que el paciente pueda tener una calidad de vida normal, exponerse a todo, o sea, que el niño vaya al parque donde está lleno de mezquites o vaya a la casa de la abuelita que tiene 3 perros y pueda exponerse, o sea, siempre va a ir encaminado a eso. Entonces ahí es cuando va a intervenir la vacuna. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Rocío? Muchas gracias, doctora. Sí, comenta también Johan Manuel Bustamante. Dice, mi hijo es alérgico al ácaro. ¿Un perrito de raza chihuahua le afecta? Bueno, es al ácaro. El ácaro del polvo está pues en el polvo. El ácaro es un animal microscópico que vive en nuestra piel, ¿sí? Se alimenta de la descamación de la piel. Entonces, pues todos aquellos mamíferos que tengamos pieles, o a lo mejor también pluma un poquito, pueden tener ácaros, ¿sí? Entonces, el perro tal vez, si no es alérgico al perro, pero sí al ácaro, puede ser que pueda tener un poquito de síntomas, no creo que le haga tanto daño, pero si él también es alérgico al perro, entonces ahí sí tendríamos que evaluar. Y sin hablar todavía de razas, o sea, diciendo al perro como tal. Entonces, si este paciente en particular no es alérgico al perro, pues a lo mejor evaluamos y podemos dejar el perro con todas las condiciones que ya dijimos. Ahora, muy diferente, si la pregunta va encaminada a la raza. Aún el perro chihuahueño es un perro alergénico. De hecho, el perro chihuahueño tienden a ser muy alérgicos, inmunológicamente son más deficientes y ellos tienden a enfermarse. Por eso existe ese mito de que me regalaron el perro se enfermó y el perro absorbió la enfermedad y yo me sané y el perro se murió. Pero la realidad es de que son perros con inmunidad deficiente también, entonces ellos tienden a tener ciertas enfermedades con más frecuencia. Ese es un mito totalmente, no es que si el chihuahueño o alguna otra raza de perro. Si yo no soy alérgica al perro, ya estoy en tratamiento, a lo mejor yo puedo tener un perro, pero si yo no soy alérgica al perro, pero soy alérgica a los ácaros, al polvo, etcétera, y tengo un perro y no estoy con tratamiento, tal vez en unos meses me haga alérgica al perro, porque mi sensibilización continúa, no la estoy deteniendo, no estoy haciendo ninguna intervención para evitarla. Ok, espero haber contestado esa pregunta. Muchas gracias, doctora. Ahorita esperamos a ver si nos responden algo. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, la inmunoterapia, que es la vacunación, y vean ustedes, aquí ponemos al asma como ejemplo. Yo puedo hacer una intervención terciaria, vamos a empezar con la terciaria acá, de los pacientes que ya tienen síntomas de asma, son alérgicos, entonces la vacuna va a intervenir y me va a impedir que yo tenga exacerbaciones o síntomas, ¿sí? Una intervención secundaria, o prevención secundaria sería, por ejemplo, en rinitis, ¿sí? Tratar de evitar que mi rinitis
se transforme en asma. Es decir, es un paciente que ya tiene síntomas de rinitis, pero no tiene síntomas de asma, ¿sí? Entonces, a lo mejor a él, si yo le doy vacuna, voy a evitar que él vaya a desarrollar asma. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de los pacientes con rinitis alérgica van a desarrollar asma, ¿sí? Y del otro lado, si yo tengo una sensibilización alérgica, ¿sí? Yo puedo evitar sensibilizarme a nuevas cosas, que es lo que ahorita hablábamos. Vean cómo ya científicamente también está demostrado que si yo ya soy alérgica a algo y no hago nada de prevención, entonces yo me voy a sensibilizar a otras cosas. Y es tan sencillo como el ejemplo que ahorita les puse de que si soy alérgica al polvo y al ácaro, pero no al perro, y tengo el perro, pero yo no estoy recibiendo ningún tratamiento, ni estoy en evaluación con mi alergólogo, pues a lo mejor voy a desarrollar nuevas sensibilizaciones, ¿verdad? Y una intervención primaria, es decir, en aquellos que ya son alérgicos, no, perdón, la primaria es la que no tiene nada, ni tiene síntomas, ni tiene diagnóstico, ni tiene pruebas, no tiene nada. Es un niño sano, con alto riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún familiar por ahí o por el área donde vive, etcétera. Pues puedo hacer también prevención, ¿verdad? Para evitar que lo vaya a tener síntomas. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve la prevención? Sirve para algo, o sea, ¿tiene alguna ventaja? Y aquí les puse, miren, la prevención nos puede llevar a evitar que aparezcan síntomas de alergia, como rinitis, urticaria, broncoespasmo, o sea, todo lo que ahorita vimos nos puede llevar a evitar que aparezcan. Y nos da ventajas, como todo esto, si ustedes se fijan, va a englobar en calidad de vida. O sea, yo quiero tener una vida normal, aunque tengo asma, aunque tengo dermatitis, aunque tengo rinitis, yo quiero tener una vida normal. Entonces, la prevención nos puede llevar a no tener molestias, no necesitar medicamentos o disminuir la medicación, evitar visitas al doctor o a hospitales, más ahorita con esta pandemia, no tener limitaciones importantes en la actividad de vida diaria. Nosotros en este club luchamos mucho para que el paciente tenga su calidad de vida al 100%, que él sea como cualquier otra persona, porque luego las mamás son mucho de no te expongas, no, está haciendo frío, no salgas, no vayas, no, y entonces ocasionamos trastornos emocionales a los pacientes. Y no estar en riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves, y comentamos de la anafilaxia, ¿verdad? Que es la expresión más grave de la alergia. Desventajas. A ver, ¿ustedes creen que hacer prevención tenga alguna desventaja? Eso pónganlo por ahí, pero les comento. La desventaja que podemos llegar a tener es que nos va a modificar nuestro estilo de vida. Y el modificar nuestro estilo de vida nos ocasiona mucha ansiedad, mucho enfrentamiento, o sea, ya no puedo comer eso porque soy alérgica, entonces lo dejo de comer yo o toda la familia, debo de tener más limpieza con esto, con aquello. Entonces, si se fijan, nos trata de cambiar un estilo de vida y esa es la desventaja que podemos llegar a tener, pero es una desventaja porque no hacemos el 100% la conversión hacia aquello que nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, esa sería la desventaja. ¿Y cómo se hace la prevención terciaria? Pues entonces la prevención terciaria va a llevarse a cabo mediante la evitación, ¿sí? Entonces aquí vamos a evitar aquella sustancia que nos va a dar problemas, o vamos el tratamiento farmacológico a hacerlo, la medicación preventiva para quitarnos síntomas. Acuérdense que la prevención terciaria es aquellos que ya tienen síntomas porque tienen la enfermedad. Entonces, la vacuna es importantísima en este tipo de pacientes, ¿sí? Y entonces dice aquí que un tratamiento o alguna otra cosa que nos puedan recomendar los especialistas, pues siempre va a ser bien importante en este tipo de pacientes.
¿Cómo hacemos la prevención secundaria en aquellos que están positivos para alergia, pero todavía no tienen síntomas? Entonces, aquí es muy importante. Por ejemplo, vamos a tratar de que si estos pacientes nos salieron positivos al huevo, pues vamos a tratar de evitarlo, ¿verdad? A lo mejor no tengo síntomas, ¿sí? Pero vamos a tratar de evitarlo. Y ahorita hay mucha controversia y se dice que si no tienes síntomas, pues te lo comas. Bueno, pues sí, también es algo que podemos realizar si el paciente nos ha salido positivo con muy baja sensibilización o con muy baja reacción cutánea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un alimento nunca se ha tomado, como el huevo en lactantes pequeños, hay quienes prefieren a esperar a que no vaya a ocurrir esa reacción, ¿sí? Y a veces se estimula como algo que nosotros llamamos provocación. Y eso lo hacemos ingiriendo el alimento, ¿sí? En caso de que sea algún animal, se recomienda que si el animal no causa síntomas, que se siga teniendo contacto con él, ¿sí? Pero acuérdense que estamos en aquel grupo de pacientes que tienen pruebas positivas, pero que no tienen síntomas. Pero sí, sin embargo, hay quienes recomiendan evitar el contacto porque los síntomas pueden aparecer por una suma de factores, como ahorita comentábamos, pues no soy alérgica, pero lo tengo ahí en la casa y no estoy recibiendo tratamiento, pues puedo desarrollarlo. Entonces, esta prevención secundaria, si ustedes se fijan, es muy controversial. Puedo hacerlo o no puedo hacerlo, y aquí sí va a quedar mucho a la decisión de los responsables de ese pacientito alérgico o de nosotros mismos si somos adultos alérgicos, ¿sí? Este tipo de prevención secundaria. Y hablando, bueno, continuando, dice, si tienes alergia a animales o pólenes, puede ser que cada uno por separado no te cause síntomas, pero puede haber momentos, lugares o épocas donde se conjugan los dos y entonces pueden aparecer los síntomas. Los pólenes, como ahorita comentábamos, es imposible evitarlos, de inhalarlos, o sea, tendría que dejar de respirar y eso no es posible, ¿verdad? Entonces puede ser que puedan ocasionar síntomas en algún momento. Y también vamos a tratar de hacer evitación en la secundaria, pero siempre con estos argumentos de que puede ser que sí funcione, puede ser que no funcione, o hay gente que dice, no, yo me lo como porque yo no puedo dejar de comerlo y si me va a dar alergia que me dé, pero hay gente que dice no, o sea, si me estás diciendo que me puede ocasionar alergia, mejor no me lo como. Entonces, esta prevención secundaria sí tiene mucho que ver con las decisiones personales, ¿sí? Y la primaria. Entonces, acuérdense que es más complicado porque ellos no tienen síntomas, no están sensibilizados y entonces se cree que tienen un riesgo aumentado de desarrollar alergias si existe por ahí algo, o sea, un ambiente inadecuado, un antecedente familiar de alergia, etc. Aquí va a haber distintos grupos familiares, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, aquí, vamos a tener un grupo familiar de pacientes con antecedentes de alergia. Aquí lo ideal es nada más observar, ¿sí? Observar qué sucede. Otros grupos de personas que no tienen antecedentes, ¿sí? Pero tienen un riesgo social. Por ejemplo, aquellos que pueden tener alguna enfermedad agregada o que pueden tener el antecedente de alguna otra enfermedad que me pueda desarrollar algún padecimiento alérgico. Por ejemplo, aquí se habla de aquellos niños que tienen enfermedades donde pueden desarrollar por la enfermedad una sensibilización al látex, ¿sí? Entonces ellos, pues hay que hacer prevención, aunque todavía no son alérgicos al látex, hay que hacer prevención. Y hay otro grupo de pacientes que pueden tener facilidad para desarrollar alergia. ¿Por qué? Porque ya son alérgicos a alguna otra sustancia. Entonces, o están sensibilizados a alguna otra sustancia. Por ejemplo,
las personas con alergia o que tienen exposición a ciertos alimentos, y este alimento puede ser una reacción cruzada con ciertas sustancias del ambiente, ¿sí? Porque hay alimentos y cosas ambientales que pueden tener una reacción cruzada porque tienen proteínas similares. Y aquí dice, personas con alergias a ácaros que quieren tener alguna mascota en casa, personas alérgicas a inhalantes que escogen unos estudios o profesiones sanitarias, o sea, que tengo alergia a lo mejor a alguna sustancia o predisposición y luego me hago veterinario, ¿verdad? Entonces voy a tener a lo mejor una predisposición. Y hay otro grupo, los niños con síntomas de asma u otros en quienes se hace un estudio alergológico y resultan normales, pero en quienes se teme que desarrollen alguna alergia más adelante. Este temor se puede basar en antecedentes de otros familiares, ¿sí? O niños que no tienen nada, pero les tomas una IgE sérica y sale alta. Entonces, ahí hay que analizar todo esto. Entonces, si se fija, no es tan fácil. Nosotros, cuando los vemos a ustedes en la consulta, evaluamos todas estas posibilidades. ¿Cómo se previene la alergia inhalantes? Pues la medida para prevenir la alergia ambiental a ácaros, a pólenes, etcétera, es la evitación y la prevención. O sea, saber qué hacer si soy alérgica a la humedad, al polvo, etcétera, cómo le hago, ¿verdad? Cómo quito la humedad, cómo extraigo con un deshumidificador, cada cuándo tengo que cambiar la ropa de mi cama, cuándo es un colchón viejo de más de 8 años, lo cambio, no lo cambio. O sea, todas esas situaciones, ¿verdad? Aquí hablamos de látex, por ejemplo. El látex, pues, si yo tengo alergia al látex, a lo mejor no voy a comer ciertas frutas que hacen una respuesta cruzada, o si me van a operar, pues tratar de informarle a mi médico para que no use guantes de látex, o hay ya lugares que son libres de látex totalmente, hospitales que tienen ciertas habitaciones especiales libres de látex. Entonces, es hacer toda esta prevención. Con alimentos. Bueno, pues entonces con alimentos sí puede ser ahí un poquito más complicado, pero tratar de evitar, nosotros le llamamos una dieta de evitación estricta, pues trato de evitar el alimento o aquellos alimentos que pueden hacer respuesta cruzada, ¿verdad? Dice, la actitud de retrasar la introducción de alimentos como el huevo, frutos secos y también legumbres, mariscos y algunas frutas como el melocotón, el kiwi, parecían servir para prevenir la aparición de alergias. Pero el día de hoy esto ya es algo controversial, o sea, ya no se cumple al 100%. O sea, se dice que si no quiero que te dé alergia al cacahuate, pues a lo mejor hay que comer cacahuate desde edades más tempranas. Todo esto es unas teorías que se están tomando más fuerza cada vez. Igual con la leche, ¿verdad? La leche en lactante, le doy leche, no le doy leche, ¿qué leche le doy? Leches extensamente hidrolizadas, otro tipo de leches, etcétera. Toda esta es la prevención. Entonces, pues resumiendo, la prevención no es nada más evita el perro, evita el gato, limpia tu casa, es mucho más allá. Incluso nosotros tenemos que tener esta panorama que ahorita les presentamos de que, pues, si mi hijo, tengo un hijo alérgico y el otro no es alérgico, en el no alérgico tengo que hacer prevención también, ¿ok? Bueno, y aquí pusimos experiencias reales, pues si la doctora Rocío tiene por ahí alguna pregunta, vamos a dejar de compartir.